un placer absoluto, como siempre, estar con ustedes hoy. Esta serie, La Batalla de las Neuronas, cuando la pusieron en el chat, yo dije, wow, qué chiva, así como me quemo por estar ahí. Y cuando vi mi nombre en una de las charlas, dije, qué bien, así que de verdad es un placer. Esta es la última charla de esta serie y es todo un privilegio para mí compartirla con ustedes. Con José y Milton ya hicimos un recorrido por todo lo que significa el pensamiento para nosotros y cómo moldea el pensamiento nuestras vidas. A mí me parece maravilloso que nosotros podamos de verdad tener conciencia real en el día a día de lo importante que esta batalla de las neuronas puede significar para nosotros, para nuestra calidad de vida, como nos decía Milton. Entonces, sí quiero invitarlos hoy pues a vivir una experiencia más de la batalla de las neuronas que he preparado con mucho cariño para ustedes. Espero que les guste muchísimo. Y para iniciar, vamos a hablar de las protagonistas de nuestra historia, las neuronas. Yo quería como centrarme en ellas para iniciar, para que tengamos absoluto conciencia y conocimiento de cómo es que funcionan. Ya por ahí José les había hablado de los neurotransmisores, cuál es su función, pero quiero que hagamos un repasito para cerrar y que estas nuestras protagonistas nos queden súper claras en cuál es su función, cómo nosotros podemos esculpir nuestro cerebro realmente durante toda nuestra vida y cómo es que durante los diferentes momentos de nuestra vida se comporta el cerebro. Entonces, estas son las neuronas, ¿verdad? Que yo sé que ustedes ya las han visto. Esto que está aquí es el cuerpo celular o soma y lo que se desprende, estas ramificaciones, son los axones que terminan en las dendritas, que son las que hacen la sinapsis. Dicen que nosotros nacemos con 100,000 millones de neuronas que están especializadas en recepción y transmisión de información. Nosotros tenemos además que todo este andamiaje, todo este cableado que tenemos en las neuronas, tarda aproximadamente 3 años terminándose de generar en nuestras vidas. Y esas conexiones entre las neuronas se empiezan a perder si no se usan. Pero hay algo muy chiva que quiero compartir con ustedes y es el principio de la neuroplasticidad, que además apunta al hecho que nosotros podemos esculpir nuestro cerebro y podemos hacer que esas conexiones se den y que esas conexiones se mantengan durante toda la vida, porque no es cierto que con el paso de los años nosotros perdamos capacidad intelectual o perdamos capacidad de memoria inclusive, porque lo que nosotros podemos hacer es mantener eso a lo largo de la vida. Nosotros cuando estamos pequeños, que dicen que los niños son como una esponja, ese es el momento en el que estas conexiones tienen su mayor apogeo, es el momento en el que podemos desarrollar las funciones de estas sinapsis nerviosas en su mayor expresión. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, sirven para la memoria, para el habla, el aprendizaje de nuevas habilidades también depende de estas conexiones neuronales y el pensamiento, que es de lo que hemos estado hablando durante esta serie. Entonces, son ellas las responsables de que nuestro pensamiento vaya por ahí de una u otra manera. ¿Y cuál es el medio que utilizan para ir entre las neuronas? Bueno, los neurotransmisores, que es la manera que tienen esas dendritas, ¿verdad? Que están ahí abrazaditas. Se dice que cada una de estas neuronas puede estar conectada hasta de 1000 neuronas más. Y para comunicarse entre sí, lo que utilizan son los neurotransmisores, que ya de ellos nos conversó José en la primera charla que tuvimos de la serie. Y pues ya vimos que son la serotonina, dopamina, endorfinas, la acetilcolina también, que fue la primera en descubrirse. Es un neurotransmisor que también funciona a nivel muscular y tienen también conexiones similares a las neuronas. Y pues son las encargadas entonces los neurotransmisores de hacer estas conexiones. Hay algo súper interesante entonces que también sucede con los neurotransmisores y es que se pueden modificar en la vida de acuerdo a las experiencias. Vean qué interesante. Entonces, las neuronas, las conexiones de las neuronas y los neurotransmisores, que son los encargados de que ese flujo de información se dé en todas esas conexiones sinápticas, pueden ser modificados a lo largo de la vida. Y entonces esto quiere decir que nuestro cerebro se adapta a los estímulos que nosotros le damos durante la vida, durante toda nuestra vida.
Y bueno, yo creo que ya hemos visto y vimos durante la serie la cantidad de pensamientos que nosotros podemos hacer transitar por estas neuronas durante un día. Y pues dice que son 60,000 pensamientos al día. Y una de las cosas que me pareció muy impactante ahora revisando información para esta charla, y es que el 90% de sus pensamientos pueden ser repetitivos y el 80% negativos. Oh, por Dios. Y esto yo creo que a veces se intensifica cuando tenemos una experiencia de crisis, cuando tenemos un momento down en nuestra vida y pues esos pensamientos negativos se empiezan a multiplicar. Y es que vean que el cerebro, la mente, es como un jardín y esta analogía a mí me parece muy adecuada porque dice que nosotros tenemos en nuestra mente un jardín en el que nosotros podemos plantar lo que nosotros queramos. Pero hay algo muy interesante y que tiene mucha relación con estos datos de que el 90% de los pensamientos son repetidos y el 80% son negativos, porque nosotros podemos sembrar pensamientos positivos en la mente y si no sembramos pensamientos positivos en la mente, entonces crece maleza naturalmente, aunque no la sembremos. Entonces, en realidad, en esta analogía del jardín también como que nos refuerza esta idea que si nosotros no nos preocupamos activamente por sembrar pensamientos positivos, entonces la maleza llega y los pensamientos negativos empiezan a multiplicarse y exacerbadamente van a hacer que nuestro jardín de la mente esté lleno de maleza. Del principio de neuroplasticidad, quería compartirles porque me parece súper interesante. El otro día estaba escuchando a alguien hablar sobre esto y yo dije, wow, de verdad que si yo tengo la capacidad de esculpir mis conexiones neuronales, ¿por qué no lo hago? Y dice, nosotros no es que perdamos la capacidad de que estas neuronas estén conectadas y estén comunicándose y estén pasando información por medio de esos neurotransmisores, sino que es que las dejamos de usar y lo que no se usa entra en obsolescencia y pues perdemos esta capacidad de las neuronas. Entonces, el principio que tenemos aquí es que nosotros podemos cambiar nuestros patrones mentales para cambiar nuestro cerebro. Y vean que nosotros tenemos el principio de la atención. Cuando nosotros ponemos atención en algo, la atención en un pensamiento, nosotros lo que estamos guiando es a las neuronas a que estén conectaditas entre sí, como que las invitamos a que se conecten entre sí para poner atención en algo. Entonces estamos activándola. Poner atención en algo es unir las neuronas para que estén esculpiendo el cerebro. Y esto funciona para bien y funciona para mal, porque cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, nosotros hacemos como una fijación y entramos en lo que podríamos llamar un apego neurológico. Nosotros ponemos atención compulsiva en algo y aquí recuerdo en la primera charla cuando José nos estaba hablando que tenemos un pensamiento muy fuerte. Un pensamiento muy fuerte puede ser un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. Pero a ustedes les ha pasado que están sobre un pensamiento negativo y ese se repite y se repite y se repite de manera compulsiva y ustedes no pueden parar. Cuando están en un momento de duelo, perdieron a la pareja y ustedes quisieran dejar de preguntarse qué hicieron mal, por qué los dejó y ahora qué voy a hacer. Y de pronto el dolor se apodera y aquello ya es además un sentimiento fuerte que es difícil de manejar, pero no se puede salir de ese ciclo. Y es porque donde nosotros ponemos la atención, ahí las neuronas se activan, se unen y crean esto que se llaman apegos neurológicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar nuevos estímulos y nuevas conexiones. Aquí quisiera entonces ir a la Biblia y siguiendo un poco la solicitud de José, que utilizáramos la línea de la ciencia, la Biblia y la fe. Quisiera entonces que vayamos a la Biblia y traté de pensar en un versículo en el que yo pudiera tener como ejemplo a Jesucristo haciendo esto, tomando tiempo para pensar. Y ya lo hemos hablado en las charlas anteriores, de si nosotros pensamos en lo que pensamos y además yo creo que para que eso sea viable tenemos que tomar tiempo para pensar. Yo quiero compartir con ustedes estos versículos de Juan, donde en el capítulo de la mujer adúltera
Encontré algo maravilloso y realmente lo recordé y recuerdo la imagen quizás de alguna de esas películas de Semana Santa y recordé a Jesucristo en este capítulo. Y bueno, él después del Monte de los Olivos va al templo y está enseñando al pueblo. Está enseñando al pueblo y hay muchos fariseos. Y pues los fariseos no tenían ningún interés en que Jesucristo obtuviera el respeto del pueblo. Entonces estaban buscando la parte débil, estaban buscando probarlo. Y dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y ahí lo están poniendo a prueba y le preguntan: ¿qué dices? A nosotros esto ha sido algo que se nos ha presentado muchísimas veces y que está absolutamente ligado con el pensamiento, porque el pensamiento es el que nos genera lo que decimos. Mas esto decían tentándole, esto ya lo sabemos, lo estaban tentando para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Dicen que este es el único pasaje en el que Jesús escribe. Y además me parece esta imagen una imagen muy poderosa, porque ven que ese es un momento súper tenso en el que tiene esta mujer, tiene todo el pueblo, es un momento súper tenso. Y Jesús lo que hace en ese momento es elegir escribir en la tierra con el dedo. Jesucristo se tomó el tiempo de pensar. Se tomó el tiempo al menos de darse ese chance y de hacer la pausa para decir. Y dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Y yo creo que esta es una de las enseñanzas con más sabiduría que tenemos y que yo siempre recuerdo de manera muy potente, porque, wow, o sea, lo que pasó después de esto fue una gran enseñanza para todos y ahí lo que hizo Jesús fue generar un nuevo estímulo y generar nuevas conexiones para hacer las cosas diferentes y para decir diferente. Yo quiero que trabajemos entonces hoy con esta analogía de escribir en la tierra con el dedo. Y hemos durante estos 3 domingos anteriores, hemos hablado de la necesidad de pensar en lo que pensamos. Y por eso quiero entonces que pensemos en ese tiempo que tenemos que tomar y quiero que tomemos esta imagen de Jesús escribiendo en la tierra con el dedo para pensar. Yo creo que no es posible que nos vayamos de esta serie de la batalla de las neuronas sin una imagen muy fuerte que nos amarre a la conciencia de la necesidad de pensar antes de decir, de pensar qué es realmente lo que queremos para nuestra vida, de pensar qué es lo que hay más allá y a lo que nosotros vamos, de pensar en el bienestar que está para nosotros siempre y en todo momento. Entonces, esto es una invitación que quiero hacerles a proponer esta figura de este Jesús escribiendo en la tierra como el dedo, como nuestro modelo de superpensador. Y pues aquí quiero que analicemos un poco cuáles son las características de este superpensador, porque ya que queremos pues dominar los pensamientos, ¿cuáles son las características que tiene Jesús en este pasaje que podemos utilizar para saber cómo transformarnos en superpensadores, que sería pues el objetivo de esta serie? Dice como punto número 1 que nosotros debemos tomarnos el tiempo de pensar. Esta acción y esta imagen que quiero que se lleven súper fuerte, de escribir en la tierra con el dedo, para que primero pensemos y que de verdad nos aseguremos de que los pensamientos sean elegidos, sean sembrados, sean seleccionados en nuestro jardín de la mente intencionalmente. El segundo punto del superpensador es que nosotros podamos pensar de manera compasiva. Y tuve esta palabra resonando muchísimo porque aparte de que se desprende naturalmente de este pasaje bíblico,
dije, wow, de verdad que es tan importante que seamos compasivos cuando pensamos. Y ahora voy a hacer un recorrido un poco de cómo se construye el pensamiento y el comportamiento a partir del pensamiento para que podamos entendernos nosotros y para que podamos entender también a los demás. Y el ser compasivo, ustedes saben que es no solo identificar el dolor en el otro, sino hacer lo posible para ayudar a que ese dolor sea menor y ayudar que esa persona no sufra de este dolor. Pero entonces esto es aplicable tanto para los pensamientos que tenemos con respecto al otro y los pensamientos que tenemos con respecto a mí. Yo creo que a veces nosotros somos los más castigadores con respecto a nosotros mismos. Somos los peores críticos que tenemos de nosotros mismos. Nos juzgamos sumamente fuerte, no nos damos cuenta y de manera continua nos decimos palabras ofensivas o nos decimos frases que no son exactamente motivadoras. Y esto tiene mucho sentido también si hacemos y recordamos lo que nos dijo Milton en su charla hace 15 días, de lo que nosotros le decimos a los niños, y eso lo podemos aplicar en nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos un niño que queremos que crezca lleno de bienestar y lleno de buenas ideas y de valores, ¿qué es lo que nosotros le vamos a decir? Bien, mi amor, lo estás haciendo bien, perfecto, sos maravilloso, llegaste a la meta, lo puedes hacer. Nosotros no nos decimos eso así a nosotros mismos. Eso no pasa. Esa dulzura con la que le hablaríamos a un niño no la hacemos con nosotros mismos. Entonces es esa compasión del superpensador que no podemos dejar nunca de vista. Otra de las cosas que yo creo que tiene este superpensador es que es un pensador sin miedo a qué va a suceder y a la reacción. En este pasaje, Jesús se toma ese tiempo de escribir en la tierra con el dedo y responde sin miedo en una situación absolutamente compleja. En el caso de una mujer adúltera, y él se estaba arriesgando a decir esto, y el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y es una frase tan fuerte, tan sabia, pero que implicaba un gran riesgo, pero sin ningún miedo y con la confianza de qué iba a suceder. Este momento en el que pensó que era lo que iba a pasar, hizo que fuera un superpensador. Y para terminar, yo creo que otra de las características de este superpensador es que tengamos pensamientos en grande. Hay una anécdota que se llama la de los peces pequeños. Dice que venía un tipo caminando y vio a un hombre que estaba a la orilla de un río y estaba como con un sartencito y iba a cocinar, se estaba pescando y se iba a cocinar su pescado. Entonces dice que estaba pescando y sacaba peces grandes y los devolvía. Y sacaba peces chiquititos y se los dejaba. Entonces decía, pero qué tonto, o sea, ¿por qué bota los peces grandes y se deja los pequeñitos? Si los peces grandes pues resultarían mejor comida que los pequeños. Entonces se fue y le preguntó que por qué él botaba y desechaba los peces grandes si los pescaba. Y dice, es que el sartén es muy pequeñito y no me caben esos peces grandes, entonces estoy buscando los pequeñitos que me quepan en el sartén. Y yo creo que esto es súper importante para nosotros tenerlo presente para cerrar este tema del superpensador. En este modelo que estamos pensando de Jesús, Él es nuestro ejemplo de superpensador. No puede ser posible que porque los peces grandes no quepan en nuestro sartén, los devolvamos al río. Entonces vamos y nos compramos un sartén más grande. Pero los grandes pensamientos, los grandes sueños y las grandes metas es lo que nosotros nos merecemos. Y ahí ahora vamos a hablar un poquito de la fe, que es lo que nosotros creemos también que merecemos. Y vean qué preocupante, y les traigo este dato, porque la meta ahora es lograr ser superpensadores. Y vean ustedes qué interesante esto. Dice, lo último en madurar en el cerebro es la corteza prefrontal, que es donde se produce el pensamiento, el control de los impulsos y la toma de decisiones. Dice que este desarrollo finaliza alrededor de los 25 años. Y es que nosotros nacemos, bueno, ustedes han visto que los niños nacen y que dicen que vienen con la mollerita y eso, porque no se ha terminado de desarrollar todo el cráneo, y realmente todo este desarrollo neuronal tarda muchísimos años en la vida. Nosotros por eso pues tenemos que ir madurando, y es literal, nuestro cerebro va madurando con los años.
Por eso es que los niños cuando están pequeños, como el otro día hablaba José, hacen estos berrinches, se hacen todo esto, porque no han terminado de desarrollar sus hemisferios cerebrales y aún hasta cierta edad hay algunas capacidades analíticas y cognitivas que no están desarrolladas y no logran comprender porque no pueden tener todo lo que quieren, entonces hacen el berrinche. Y tiene que ver con esto, ¿verdad? Que nosotros necesitamos, incluso en la adolescencia, muchas de las reacciones que pasan y de las luchas que tienen los adolescentes tienen que ver con esto, que nosotros duramos muchos años desarrollando nuestras capacidades intelectuales y terminando de madurar nuestro cerebro. En esto entonces es como pongamos mucha atención porque en realidad somos una especie animal, porque, por ejemplo, los elefantes. Los elefantes tienen una gestación de 22 meses y vean que son mamíferos como nosotros que necesitan muchos meses de gestación. Nosotros en realidad nacemos y tenemos un desarrollo bastante pequeño de 9 meses en el vientre de la madre, que comparado al de los elefantes de 22 meses parecería bastante menor y pues entonces vean que de pronto nosotros nacemos inmaduros también porque tenemos un periodo de gestación pequeño y nuestra capacidad neurológica tarda en madurar muchos años. Entonces, vean que tenemos dificultades ya naturales para poder controlar nuestros pensamientos y de ahí la necesidad de que realmente lo logremos. Vean, les traje esto porque esto es algo de lo que ya de alguna manera se ha hablado, pero quiero que nos quede súper claro. Ya esto lo vimos, pero quiero que lo tengan así. Los pensamientos crean sentimientos, ¿sí? Y por ahí también están las amígdalas, que son las que producen las emociones y esto. Pero quiero que veamos esto para que entendamos el ciclo en el que podríamos entrar cuando nosotros nos enfrascamos en un pensamiento y esto cierra este ciclo y no podemos salir de ahí. Porque los sentimientos son los que crean un comportamiento y el comportamiento refuerza los pensamientos. En esto nosotros entramos en un ciclo que nos enreda durante nuestras crisis y nos enreda cuando estamos con alguna situación difícil en nuestras vidas y realmente es algo que tenemos que hacer muchísima conciencia y cortar profundamente esto para que podamos remontar y para que podamos tomar decisiones inteligentes a tiempo y así dominar nuestros pensamientos y que nos lleven a donde nosotros queramos. Vean, y esto es algo súper interesante que completa lo anterior. Este es un iceberg del que nosotros vemos solo la parte de arriba, que es el comportamiento. Entonces, antes del comportamiento están los pensamientos y las emociones que salieron de creencias y que a su vez vienen de experiencias de la vida o influencias de la niñez. Entonces, vean que aquí el tema de la compasión cobra muchísimo sentido, porque los pensamientos vienen a ser una parte de lo que conforma todo lo que nosotros somos. Y nosotros somos nuestras experiencias, nuestras creencias, lo que pensamos y finalmente lo que ve la gente, que es esto último, que es el comportamiento, es una parte súper pequeña de lo que nosotros somos. Con respecto a esto, y vean qué fuerte que puede ser el tema de los pensamientos y lo que nosotros creemos con respecto al comportamiento. Fíjense que, bueno, como ustedes saben, yo trabajo en la Caja de Seguro Social y en estas últimas semanas que se ha estado intensificando el tema de la vacunación, se ha tenido que correr muchísimo por la gente que no, los adultos mayores que no aceptan la vacuna. Porque dicen que es malo, que eso los va a matar. La señora en el salón de belleza el otro día dijo que es que les querían poner vacunas para matar a todos los adultos mayores. Y una serie de cosas. Mi papá me dijo, mira, es que me dijo tal que no se quería poner la vacuna porque eso era malo y no sé qué. Y yo le dije, papi, ¿vos has vuelto a ver polio? Me dice, no, viruela, sarampión, no. ¿Y por qué? Porque hay vacuna. Bueno, pues entonces tal vez las vacunas no son tan malas. Entonces vean el efecto que tiene un pensamiento que puede venir de una creencia, que va a ser un comportamiento que puede afectarnos no solo a nosotros, sino a muchas personas. Si yo creo que la vacuna no me va a servir y se me instala ese pensamiento, la voy a rechazar y voy a hacer un caos porque hemos tenido que correr montones para poder aplicar dosis que gente no acepta para que no se pierdan. Y esto realmente es algo que nosotros podemos cambiar y nosotros podemos tener control sobre qué son los pensamientos que tenemos
y de alguna manera podemos ir para atrás para que las experiencias de nuestra infancia no afecten nuestros pensamientos y emociones y así podamos también controlar nuestro comportamiento. Este tipo me cae bienísimo, se llama Timothy Galway y escribió un libro que se llama El juego interno del tenis. Ahí hace una fórmula que me parece súper interesante. Él lo que hizo ahí fue explicar cómo se entrena un jugador de tenis y qué es lo importante para este jugador de tenis en el arte de jugar tenis y ser eficiente en su rendimiento. Y él se dio cuenta que existen pensamientos y cosas en el jugador que van más allá de las instrucciones del coach y es como él procesa las instrucciones del coach y son la interferencia. Y dice que la interferencia es como una corriente constante de diálogo interno que entorpece la habilidad de una persona para responder espontáneamente y de manera ingeniosa ante cualquier situación. Entonces dice Timothy Galway que nosotros podemos tener el rendimiento que nosotros queramos y que sea igual a la potencia, todo el potencial que tengamos, pero siempre que haya interferencia y siempre que tengamos esa corriente de pensamientos, eso no va a dejar que demos nuestro máximo rendimiento. Esto me parece súper interesante y es muy importante para nuestra interacción en el trabajo, con las personas, porque nosotros solemos inventarnos historias o tenemos diálogos internos, que este ejemplo del deporte es súper importante porque una de las habilidades de los deportistas es el poder mental y el poder de su pensamiento para lograr su máximo rendimiento. Nuestros pensamientos negativos, esa maleza que empieza a crecer en nuestro jardín, va a crear interferencia que no nos va a dejar mostrar nuestro máximo potencial. Entonces, vean, yo les traje esta pared que va a ser una pantalla de las lamentaciones. Y en esta pantalla de las lamentaciones puse algunas frases que nosotros decimos con respecto al pensamiento, que es cuando ya no lo logramos. Entonces, vean que es súper común. Es que no lo pensé. Pensé mal. Cuando pensamos antes de una persona o de algo y nos dimos cuenta que nos equivocamos porque adelantamos un juicio. O lo pensé demasiado, cuando nos damos cuenta que una oportunidad se nos va. Entonces yo lo que quiero es que veamos qué es lo que podemos hacer para que esta pantalla de las lamentaciones no sea parte de nuestro pensamiento y de nuestra conducta, que finalmente viene de nuestros pensamientos. Y pues en Romanos 12:2 nosotros tenemos una respuesta de cómo hacer esto y nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ven qué invitación más maravillosa a que nosotros podamos renovar nuestra mente y renovando nuestra mente vamos a encontrar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Vean que vamos ya caminando hacia un lugar en el que nos encontramos y pasamos desde nuestras herramientas absolutamente científicas de conexiones neuronales hasta cómo eso lo vamos a llevar a que esta voluntad de Dios y la renovación de mi pensamiento me va a acercar a este bienestar maravilloso que es lo bueno, agradable y perfecto que tiene Dios para nosotros. Y en este camino quería traerles este cuento que es pequeñísimo, se los voy a leer. Dice, un viajero andaba por la vieja Grecia en busca del Monte Olimpo. Temiendo estar perdido, se acercó un hombre que se encontraba a la orilla del camino y le preguntó, ¿cómo hago para llegar al Monte Olimpo? Bueno, y resulta que el hombre era Sócrates, que le respondió, muy fácil, simplemente asegúrate de que todo paso que des vaya en esa dirección. Y ya hemos hablado de esto en toda la serie. ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos que vayan nuestros pensamientos? ¿Cuál es ese concepto nuestro de lo bueno, agradable y perfecto de Dios? Entonces ahí es donde nosotros vamos. Si sabemos cuál es nuestro Monte Olimpo, vamos a saber hacia dónde dirigir los pasos, cuáles van a ser los pensamientos que tenemos que tener y vamos a poder alcanzar ese concepto de superpensador con todas estas características que toma el tiempo para pensar, que es compasivo, que va sin miedo y que piensa en grande para realmente alcanzar los objetivos que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos cerrando y quiero compartir esto que me parece súper armonioso, no solo con nosotros, sino con nosotros mismos, sino con los que están a nuestro lado.
En 1 Corintios 1:10 dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo propósito. Esta versión me gustó muchísimo porque nos llama a este mismo pensar y este mismo propósito. Entonces, aquí no solo los pensamientos que tenemos nosotros nos sirven para estar en armonía con nosotros mismos y alcanzar nuestras metas, alcanzar las cosas que anhelamos, tener el estilo de vida que queremos, sino que además nos da la oportunidad de vincularnos con los otros, de poder crear armonía teniendo un mismo pensar, pudiéndonos unir y tener comunidad en un mismo pensamiento. Yo creo que eso es algo maravilloso que si hacemos consciente, no solo podemos tenerlo para nuestras vidas, sino que lo podemos tener para la relación que tenemos con los demás. Entonces cierro con las 5 cosas que nosotros necesitamos para ser un súper pensador, y quiero que se lo lleven y quiero que esta semana trabajen en esto muy fuertemente para que lo podamos seguir replicando y esta serie de la batalla de las neuronas tenga una aplicabilidad inmediata en sus vidas. Vamos a traer la imagen de Jesús escribiendo en la tierra con el dedo, tomando el tiempo para pensar. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Yo a veces tomo tiempo para pensar mientras nado he decidido que me cambio de casa, que hago casa, que compro carro, mientras nado. No tenemos que hacer nada terrible, ni hacer meditaciones en el Tíbet, ni nada extraño para tomar un tiempo para pensar. También lo hago cuando limpio los domingos en la casa. Hay muchos monjes que dicen que hacer orden y tener estas costumbres nos ayudan a pensar. Lo segundo, identificar lo que no debo pensar. Vean que ya les expliqué que las neuronas van a fortalecer sus conexiones a donde pongamos la atención. Y donde pongamos la atención, eso se va a fijar y va a ser ese apego neurológico que va a hacer que se siga pensando en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que no tengo que pensar? Todo lo que vimos, esa autocrítica, esas cosas feas que me estoy diciendo, lo que no me está sirviendo para llegar a mi monte del Olimpo. Cada paso que dé yo en la vida tiene que ser en dirección al monte del Olimpo y eso va a ser lo único que necesito saber para poder llegar donde quiero ir. Lo tercero, hay que entrenar la mente. Hay que entrenar la mente. Es como entrenar para correr una maratón y todos los días se sale a correr y la mente hay que entrenarla todos los días. Entonces ustedes escojan si quieren hacer mindfulness, que yo creo que es inclusive una de las técnicas ahorita que está como más apogeo inclusive en el mundo empresarial, este hecho de poder poner atención plena porque pareciera que ya no está tan de moda el tema del multitasking, sino el poder poner la atención en una sola cosa, porque nosotros cada vez que cambiamos la atención de un tema a otro, perdemos un lapso de tiempo entre lo que vamos de una cosa a otra. Entonces, si nosotros queremos aumentar productividad, uno de los trucos es que seamos monotasking. Entonces, este entrenamiento de la mente tiene que ser intencional y tiene que ser permanente. Crear hábitos de renovación. Vean, el tema de la neuroplasticidad es real, existe y lo podemos practicar en nuestras vidas. Entonces, súper importante, yo lo hago. Aprender cosas nuevas, caminar, irnos a la casa por un lugar diferente, utilizar rutas diferentes. El otro día José estaba comentando que a veces ya no vivía en ese lugar y llegaba al lugar donde iba porque iba en automático. La razón por la cual nosotros perdemos conexiones neuronales, ya les conté que es por desuso. Es porque nos acostumbramos a hacer las cosas en automático, entonces no necesitamos pensar. Eso es lo que provoca que se nos mueran las conexiones. Si nosotros estamos estimulando la mente con cosas diferentes, vamos a lograr renovar nuestras conexiones neuronales. Por último, y lo más importante, aquí cerramos con esa parte de fe, créale a Dios. Cuando usted no sepa qué pensamiento poner en su mente, escuche a Dios. Si usted no sabe qué decirse, haga silencio y escuche la voz de Dios y los pensamientos maravillosos que tiene para usted. Si usted no sabe qué pensar de usted mismo, piense lo que piensa Dios de usted, que es maravilloso, que es dueño de todo lo que Él hizo y que está aquí para ser feliz. Y voy a terminar con esto. Y
preparando la charla, inclusive hace ya más tiempo, había encontrado esta tarjetita que fue de una charla que dio José hace unos 5 años, más o menos. Ustedes no saben la emoción que sentí cuando le di vuelta a la tarjetita y vi 4 intenciones, que eran 4 pensamientos de cosas que quería obtener en mi vida hace 5 años. En esta charla, que se llamaba Quizás, José nos pidió que pensáramos en 4 cosas que queríamos para nuestra vida. Yo en este momento estaba en un momento terrible de mi vida, no, fue hace más años, fue hace como 7. Había terminado con mi pareja, era una cosa terrible de dolor emocional, de sufrimiento, había perdido el trabajo, me había quedado sin nombramiento, no tenía dónde vivir, era una cosa terrible, regresé a vivir con mis papás después de muchos años. Entonces yo pedí 4 cosas, pedí liberación emocional, estabilidad laboral, vivienda y ministerio. Y esas son las 4 cosas en las que yo pensé en ese momento. Hace poco encontré esta tarjeta y se los juro que sentí muchísima emoción de saber que estas 4 cosas que yo había pensado ya las tenía. Entonces definitivamente lo que nosotros pensamos y lo que nosotros colocamos para que crezca en nuestro jardín de la mente, eso es lo que vamos a obtener sí o sí. Y además eso va a suceder si le creemos a Dios. Yo quiero invitarlos para que esta imagen se quede con ustedes, para que elijamos juntos mi tiempo de escribir en la tierra con el dedo. Quiero que escojan ese tiempo para ustedes como un tiempo sagrado, como un tiempo de superpensador, donde vamos de verdad a instalar en nuestra mente esas conexiones poderosas que nos van a acercar a recibir lo bueno, lo agradable y lo perfecto que viene de renovar nuestra mente cuando escuchamos a Dios. Muchísimas gracias. Espero de verdad que esta haya sido una serie que ayude muchísimo a su corazón, a su mente, a su vida personal, familiar, profesional, y que esta batalla de las neuronas sea una batalla en la que salgan absolutamente victoriosos y que hayamos podido darles muchísimas herramientas para que puedan hacer del jardín de su mente un jardín hermosísimo en el cual sean muy felices. Muchas gracias.